el test exacto de Fisher no es una corrección del test de chi cuadrado. Clásicamente, cuando queremos relacionar dos variables de tipo categórico, utilizamos la prueba estadística chi cuadrado de Pearson. Y cuando advertimos que una de nuestras frecuencias esperadas es menor a 5, utilizamos la corrección por continuidad o corrección de Yates. Algunos investigadores han escrito que cuando esta frecuencia esperada es incluso menor, utilizaríamos la prueba exacta de Fisher, como si se tratase de una corrección más sobre la prueba de chi cuadrado. En esta presentación vamos a ver que la prueba exacta de Fisher no es una corrección del test de chi cuadrado. Para ello vamos a plantear un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que queremos investigar la preferencia de una larva de gorgojo sobre dos tipos de frijoles, F1 y F2. Al mismo tiempo, suponemos que solo se dispone de 18 frijoles del tipo 1 y 16 frijoles del tipo 2. Además, solamente contamos con 6 larvas de gorgojo. Colocamos en un recipiente a nuestras 6 larvas y luego introducimos en él a 18 frijoles del tipo 1 y 16 del tipo 2. Esperamos un tiempo prudente y luego contamos cuántos de nuestros frijoles del tipo 1 y tipo 2 habrán sido atacados. Los resultados de nuestro experimento ya se encuentran en nuestra tabla de contingencia. Dijimos que contábamos solamente con 6 gorgojos, por lo cual es lógico encontrar únicamente 6 frijoles atacados. Consecuentemente, tendremos 28 frijoles que no fueron atacados. Por otro lado, dijimos que teníamos 18 frijoles del tipo 1, y esto es lo que encontramos en nuestro resultado. No habría razón para esperar un mayor número o un menor número de frijoles de este tipo. Del mismo modo, solamente tenemos 16 frijoles del tipo 2. Notemos algo interesante en nuestra tabla de contingencia. Sea la forma en que los gorgojos hayan escogido los tipos de frijoles, siempre encontraremos 6 frijoles atacados y 28 no atacados. Por otro lado, siempre tendremos 18 frijoles del tipo 1 y 16 del tipo 2. A esto se le denomina marginal fijo. No hay otra forma de encontrar esta distribución de los frijoles atacados. Siempre será 6 y 28 porque tenemos solamente 6 larvas de gorgojo. Y los marginales del frijol siempre serán 18,6. También son fijos. Si queremos demostrar la independencia de estos dos eventos, es decir, que la larva de gorgojo no tiene predilección por alguno de estos dos tipos, entonces tendríamos que encontrar los valores esperados para nuestras 4 casillas. Esto lo calculamos de la siguiente manera. Casilla 1, valor esperado es igual a su total en columna por el total en fila sobre el total total. Es decir, 6 por 22 entre 34. Ese resultado es de 3,88 como valor esperado. Si lo redondeamos sería 4. Aquí tendríamos redondeado 18, aquí nuevamente 3 y aquí tendríamos 15. Estos serían los valores esperados si la larva de gorgojo no hubiese tenido predilección por alguno de estos dos tipos de frijoles. Pero obviamente no hemos encontrado eso, sino una distribución bastante distinta. ¿Cómo podemos saber entonces si la larva de gorgojo ha elegido de manera predilecta uno de nuestros dos tipos de frijoles?
Antes de pasar al análisis, vamos a analizar cuáles son los modelos matemáticos del contraste de independencia. Y vamos a recordar que cuando hacemos análisis estadístico tenemos dos tipos de variables, por la forma de su distribución en el camino de la investigación. Variable fija es aquella cuya distribución es conocida incluso antes de ejecutar la recogida de datos. Tal como nos ocurrió, sabíamos que iban a existir 6 frijoles afectados y sabíamos que 28 no iban a ser afectados. Por otro lado, sabíamos que teníamos un total de 18 frijoles del tipo 1 y 16 del tipo 2. Esas distribuciones se conocen, por eso se denominan variables fijas. Variables aleatorias son aquellas cuya distribución es desconocida antes de recolectar nuestros datos. Como cuando tenemos un grupo de pacientes, unos de ellos son obesos y otros son diabéticos, pero no sabemos cuántos serán obesos o cuántos serán diabéticos. Y entonces a estas variables se les denomina aleatorias, porque el resultado de estas variables no se conocen sino hasta el momento en que se recolectan los datos. Lo que nos corresponde entonces es analizar los modelos matemáticos que se presentan cuando hacemos análisis de independencia. El primero de ellos es con los totales marginales de ambos factores fijos, tal como nuestro ejemplo. 6 frijoles que serán afectados y 28 que no. Se supone, porque solamente tenemos 6 larvas. Al final, cuando hagamos la distribución de nuestros resultados por el tipo de frijol, tendremos 18 del tipo 1 y 16 del tipo 2. Estos son marginales de ambos factores fijos, modelo 1. ¿Cómo es el modelo 2? El modelo 2 es cuando tenemos los totales de uno de los factores fijos, pero no conocemos la distribución del otro factor o de la otra variable. Entonces, una de nuestras variables es fija porque su resultado ya se conoce y la otra es aleatoria porque su distribución la vamos a conocer únicamente después de recolectar los datos. Aquí nos encontramos frente al objetivo estadístico comparar, porque esto se parece mucho a la comparación de dos grupos. De hecho, son dos grupos que tienen que compararse. Frecuencias que aún no conocemos. Este es el modelo 2, donde los factores fijos o donde los totales fijos pueden darse en forma vertical, pero también podrían darse en forma horizontal. De todas maneras tenemos una variable fija y una aleatoria cuya distribución aún no conocemos. Esto también corresponde al modelo número 2, una variable fija y la otra aleatoria. Y finalmente tenemos un tercer modelo con el total muestral fijo. Solamente el total es fijo, pero no conocemos la distribución ni de una variable ni de la otra. Es decir, que ambos factores son aleatorios. Las dos variables son aleatorias. Vamos a conocer la distribución de las dos variables únicamente después de recolectar los datos. Esta tabla de contingencia corresponde al objetivo estadístico asociar. Veamos entonces en una tabla sinóptica dónde se encuentran los modelos que hemos analizado. El modelo 1 es con las dos variables fijas. El modelo 2 es con una variable fija y la otra aleatoria. O si quieren una aleatoria y la otra fija, no interesa, basta que haya una de cada una. Y el modelo 3 es con ambas variables aleatorias. ¿Dónde ubicamos a nuestras pruebas estadísticas? Veamos. Si ambas variables son aleatorias, entonces nos encontramos frente al objetivo estadístico asociar y desarrollamos el test de chi cuadrado de independencia. Pero si una de nuestras variables es fija y la otra aleatoria,
entonces nos encontramos frente al chi cuadrado de homogeneidad. Claro, son dos grupos, cuyos tamaños los definimos antes de ejecutar el estudio. Y la variable que vamos a medir en el camino, en la investigación, tiene una distribución que aún no la conocemos. Es decir, es una comparación. Objetivo estadístico, comparar. Prueba estadística, chi cuadrado de homogeneidad. Una variable fija y la otra aleatoria. O si desean al revés, una aleatoria y la otra fija. Pero si ambos factores o ambas variables son fijas, entonces aquí aplicamos al test exacto de Fisher. Pero ¿por qué se nos presentan dos factores fijos o dos variables aleatorias? Porque estamos realizando un experimento. Y los experimentos son controlados. A diferencia del modelo 3, que corresponde al chi cuadrado de independencia, este modelo, y por tanto su prueba estadística, se aplican a los estudios observacionales. Notemos entonces cómo el tipo de estudio o la intervención que realizamos sobre nuestras unidades de estudio modifica el comportamiento de nuestros datos. Test exacto de Fisher, clásicamente utilizado para experimentos, y chi cuadrado de independencia, objetivo estadístico asocial para estudios observacionales. Y el modelo 2 se puede utilizar para ambos tipos de estudios según nuestra necesidad. Ahora veamos, ¿por qué la prueba exacta de Fisher corresponde al modelo 1? En teoría hemos dicho que la prueba exacta de Fisher se utiliza en el modelo 1 cuando ambas variables son fijas. Pero la pregunta es, ¿por qué? Veamos. Estos son nuestros resultados de nuestro experimento que inicialmente habíamos planteado. De los 18 frijoles del tipo 1, uno de ellos fue atacado. Y de los 16 del tipo 2, 5 de ellos fueron atacados. Nuestra pregunta es si la larva de gorgojo tiene predilección por alguno de estos dos tipos de frijol. Vamos a retirar los valores que hemos consignado aquí y vamos a suponer, o mejor, vamos a ensayar todas las posibilidades. Cuando el frijol del tipo 1 no es atacado por ninguna de las larvas del gorgojo, es decir, 0. De los 18, ninguno fue atacado. Como las tablas de 2 por 2 tienen un grado de libertad, y eso significa que aquí colocaríamos el 6, aquí 18, y aquí, como es lógico, 10, eso significa un grado de libertad porque no hay otra opción. Cuando colocamos el 0, no hay otra opción que colocar los datos que ya hemos colocado. A esta tabla le vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia, porque esto podría ocurrir, que el frijol 1 no fuese atacado por la larva de gorgojo que habíamos suministrado. Pero podría ser también que uno de los frijoles del tipo 1 fuese atacado, y claro, tendríamos que completar aquí 17 para que nos sume 18, aquí 5 y obligadamente aquí 11. Por eso es un grado de libertad, porque basta que coloques un número para que el resto se llene automáticamente. Podría ser que 2 frijoles fuesen atacados, o podrían ser 3, o 4, o 5, o incluso los 6. No podría ser 7, pues, porque tienen que sumar 6, ¿no? Solamente sería hasta 6. Entonces existen esas probabilidades y tenemos que calcular la probabilidad de esas ocurrencias. Una tabla de contingencia con los marginales fijos tiene una distribución hipergeométrica, que es un tipo especial de distribución binomial. No tiene distribución chi cuadrado, por eso no aplicamos la prueba estadística de chi cuadrado. Podría ser que tengamos 0 frijoles del tipo 1 afectados, podría ser que tengamos 1, podrían ser 2, podrían ser 3, 4, 5 y hasta 6. No puede ser más porque tienen que sumar en total 6 hacia abajo.
Este es el algoritmo de la prueba exacta de Fisher. Sabemos que esta es nuestra casilla A, o aquí A, B, C y D. Por tanto, esto sería A más B, esto sería C más D, A más C y B más D. Esto es A más B más C más D, o llamado también N. Entonces, la probabilidad de que ocurra una de estas situaciones es igual a el factorial de A más B, que es este total, por el factorial de C más D, este total, por el factorial de A más C, por el factorial de B más D, todo sobre el factorial de A, por el factorial de B, por el factorial de C, por el factorial de C, por el factorial de N. Aquí hemos calculado ya los factoriales. Estos números no se visualizan porque son muy grandes, pero los podemos verificar en caso sea necesario. Como ya hemos calculado los factoriales, entonces vamos a calcular el valor de la probabilidad. La probabilidad en la prueba exacta de Fisher es igual a el factorial de los marginales sobre el factorial de los 4 núcleos por el factorial del total, lo cual lo hemos expresado en la parte superior. De tal manera que cuando coloco el número 0, me calcula el valor de la probabilidad, que lo he anotado aquí, cuando la casilla 1 es igual a 0. Cuando la casilla 1 es igual a 1, lo he colocado aquí. Cuando la casilla 1 es igual a 2, o la casilla A, que también se denomina así, es igual a 2, me da 0,20, lo he anotado. Cuando la casilla es igual a 3, también lo he anotado aquí. Cuando es igual a 4, 0,27, 0,27. Cuando es igual a 5 y cuando es igual a 6. Listo, tengo ya todas esas probabilidades. Como es lógico, todo esto me debe sumar la unidad. Y de hecho, eso es así. Si el gorgojo hubiese tenido predilección por el frejol 2 y ninguno de los frejoles del tipo 1 fuesen afectados, entonces tendríamos esta distribución. Y eso es igual a 0,059, que lo he colocado ya en nuestra tabla resumen. Pero ¿qué pasaría si hubiese uno de los afectados? Entonces la probabilidad de que esto ocurra es igual a 0,058. De todas maneras, el gorgojo tiene predilección por el frejol tipo 2. Si el gorgojo tuviese predilección por el frejol tipo 2, entonces aquí podríamos encontrar solamente uno o quizás ninguno. Por eso la probabilidad de que eso ocurra es la suma de estos dos, de 1 y de 0. Porque si el gorgojo tiene predilección por el frejol 2 y existe esta probabilidad, entonces también podría ser que la probabilidad de que nuestra casilla A sea 0 se sume a nuestra probabilidad inicial. Si sumamos estos dos, vamos a encontrar 0,064. Y eso lo he anotado también aquí. Del mismo modo, podemos sumar las tres primeras y nos sale 0,27 y también está anotado aquí. Como ya tenemos nuestro resumen, ya podemos hacer nuestro análisis estadístico. Vamos a nuestra prueba de hipótesis. Planteamiento de hipótesis. Siempre comenzamos por la hipótesis H1 o hipótesis del investigador. Existe preferencia de la larva de gorgojo por uno de los tipos de frejol. Esa es la hipótesis del investigador, la hipótesis de diferencias. Porque si no existiese o no sospechásemos que existiese tal preferencia, no haríamos el estudio. Por tanto, la hipótesis nula, que contradice siempre a nuestra hipótesis del investigador H1, dirá que no existe preferencia de la larva de gorgojo por uno de los tipos de frejol. Si vamos a trabajar a un nivel de significancia del 5%, convencionalmente, esto es 0.05 en decimales, escogemos nuestra prueba estadística test de Fisher porque ambos marginales son fijos, no por las frecuencias esperadas, como se hace con la corrección de Yates. El valor es de 0,064, que lo hemos anotado aquí, 0,064,
y vamos a dar una lectura a este p-valor. Recordemos que esta es la hipótesis del investigador y eso es lo que concluimos con un grado de error calculado como p-valor. Decimos, con una probabilidad de error del 6,4%, existe preferencia de la larva de gorgojo por uno de los tipos de frejol. Pero ¿cómo vamos a concluir esto si nuestra frecuencia o probabilidad de error es muy alta, está por encima del nivel de significancia? Entonces, como este error es muy alto, porque está por encima del 5%, no podemos concluir nuestra hipótesis del investigador. Y tomaremos entonces la hipótesis nula como conclusión, que dice que no existe preferencia de la larva de gorgojo por uno de los tipos de frejol. Ahora veamos cómo se ejecuta esto en el programa estadístico SPSS. Vamos a utilizar la ponderación de casos para realizar rápidamente el procedimiento sin la necesidad de contar con la matriz de datos. Entonces replicamos esta tabla. 1, 1, casillero 1. 1, 2, casillero número 1, 2. El 2.1, este es el casillero número 2.1, y el 2.2, que es el casillero número 2.2. Por lo tanto, anotamos nuestros números 1, 17, 5 y 11. 1, 17, 5 y 11. Estamos replicando nuestra tabla de contingencia. Tenemos que ponderar, porque esto no es una matriz de datos. Vamos a datos, ponderar casos. Seleccionamos la columna frecuencia, que es donde hemos anotado la frecuencia de nuestras casillas, ponderar por columna frecuencia y aceptar. Listo, aquí aparece ponderación activada y esto es como que tuviésemos nuestra matriz de datos. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. En filas el gorgojo, en filas el frejol para conservar el orden y en columnas el gorgojo. En estadísticos, elegimos chi cuadrado porque ahí se encuentra la prueba exacta de Fisher, no porque querramos calcular el test de chi cuadrado. Continuar y aceptar. Claro, la computadora o el software no sabe si esto es un experimento o esto es un estudio observacional. No tendría la forma de saberlo, solo eso lo sabe el investigador. Por esta razón, el software nos calcula la prueba estadística chi cuadrado de Pearson. Pero además nos calcula la prueba exacta de Fisher. ¿Qué hubiese sucedido si no teníamos en cuenta que nuestros marginales, que ambos marginales eran fijos? Entonces tendríamos que utilizar el chi cuadrado. Veamos qué dice el chi cuadrado. 0.049 de p-valor. Está por debajo del 5%. Es significativo y habríamos concluido de que el gorgojo tiene predilección por uno de los tipos de frejol, pero no corresponde a la prueba chi cuadrado porque los marginales de ambos factores son fijos y entonces corresponde el test exacto de Fisher. El valor de la probabilidad es de 0.064. Lo mismo que habíamos calculado nosotros con Excel, 0.064, y que traducíamos esto en términos de p-valor como error. Todo este procedimiento que realizamos en Excel, por supuesto, lo podemos ejecutar de una manera súper acelerada con nuestro programa estadístico. La idea de hacer este razonamiento era para ver de dónde salen estas probabilidades. Como conclusión, entonces, diremos que la prueba exacta de Fisher no es una corrección de la prueba estadística de chi cuadrado, porque sus aplicaciones son distintas. La prueba exacta de Fisher se utiliza cuando ambos marginales son fijos. Y esto ocurre generalmente en los experimentos, y los experimentos se caracterizan por trabajar con muestras pequeñas, y las muestras pequeñas casualmente nos dan valores esperados bajos. Entonces la prueba exacta de Fisher no se utilizó o no se aplicó aquí porque los valores esperados fueran bajos. No, casualmente sucedió eso. La prueba exacta de Fisher se aplicó porque ambos factores eran fijos.
Y esto ocurre en los experimentos, y los experimentos suelen trabajarse con bajas unidades estudio o bajas unidades experimentales, como 15 conejos o 20 pacientes. Nadie trabaja con 400 conejos, por eso es que las frecuencias esperadas en este tipo de análisis estadísticos siempre van a ser bajas. Pero el test de Fisher no se aplica por su baja frecuencia en los valores esperados, sino porque ambos factores son fijos y corresponden al modelo matemático 1. Coincidentemente, sus valores esperados serán muy bajos, y por eso es que esta regla general se aplica o se utiliza en cursos de estadística básicos.